Creo que de mi punto de vista, por cómo estamos, hicimos un buen partido, porque lo buscamos en todo momento, si bien nos faltó lo que venimos pregonando ya de hace un tiempito atrás, que físicamente, vos te imaginás, terminamos con 15 desgarrados, hoy 3-4 contracturados. Bueno, se hizo lo que se pudo, se buscó por todos los medios, por ahí nos faltó ese empuje que te lo da el buen estado físico y bueno, sabemos que no lo tenemos, nosotros somos conscientes, pero le jugamos de igual a igual y creo que en todo momento fuimos superiores, simplemente que un error que cometimos nosotros lo aprovecharon ellos y bueno, el 1-0 y después se hicieron fuerte atrás y por ahí cometimos errores de buscar todas pelotazos y no ir a ganar alguna jugada, ¿no? ¿Escuchó a la gente? Sí, sí. No, por eso estoy feliz, contento acá, por los jugadores, por la gente, sé que van a bancar y bueno, estamos haciendo todo lo mejor posible para poner a Guaraní donde debe estar. Sé que ahora hay un receso con los refuerzos y más la pretemporada que tenemos, vamos a llegar de la mejor forma. Y bueno, y además creo que hasta ahora tenemos al señor que juega con la camiseta Guaraní porque perdió el que venía segundo, o sea que todavía tenemos la diferencia. Si bien tenemos mala suerte por un lado, tenemos suerte por otro, así que bueno, hay que pelearla nomás. ¿Arsenio está confirmado que sigue el otro año? Mirá, yo había quedado que sí, pero bueno, hoy me enteré por el periódico que por ahí, bueno, estaba en duda mi continuidad, no sé. Y como nadie lo desmiente, bueno, vamos a ver qué dicen. Yo estoy a disposición, ellos saben de que yo arreglé, mi renuncia la tienen arriba del escritorio. Pero voy a ver qué me dicen, pero si no voy a seguir y con más ganas que nunca. ¿Las diferencias con Gutiérrez son solucionables? No, si yo con él prácticamente, o sea, no me interesa lo que haga él o deje de hacer. Yo lo que quiero es que en mi plantel yo soy el que decido. Y bueno, y ahora pedí, por ejemplo, de preparador físico, pedí todo lo que yo necesito. Un médico a diario, lo vamos a hablar con Walter Villalba, todo, es falta de organización y cosas que no deben ocurrir en un club, digamos, de la altura de Guaraní y que estamos jugando, si bien es una cuarta categoría, un nivel profesional, ¿no? ¿Le prometieron que le van a conseguir esos nuevos profesionales a usted? Sí, bueno, el preparador físico lo voy a elegir yo, que sea de mi confianza, que esté capacitado para estas circunstancias. Vos viste que hoy, si bien jugamos un buen partido, creo que tuvimos opciones, nos falta ese cambio más que te lo da el buen trabajo físico, ¿no es cierto? Terminamos con 3 o 4 contracturados y pidiendo por favor que no se desgarre otro. En cuanto al juego, ¿por qué el equipo hizo solamente un gol en los últimos 5 partidos? ¿Perdió explosión por ahí? Y bueno, eso es lo que pasa. Esa es la explosión que tuvimos al principio, que nos preparamos como para los 4 o 5 primeros partidos, porque en ningún momento hicimos fondo, en ningún momento hicimos pendiente, trabajo de fuerza para llegar de la mejor manera a la final del torneo. Nosotros creo que hicimos al revés. Y bueno, ahora por eso nos viene bien esta pretemporada. Sí quería ganar este partido porque nos daba la posibilidad de hacer una pretemporada más fuerte, porque ya prácticamente si hubiésemos ganado este partido que teníamos casi la clasificación abrochada y entonces nos daba tiempo en vez de hacer una semana, hacer 10 días o 15 que íbamos a llegar de la mejor manera a los tramos finales, pero bueno, la vamos a manipular y vamos a tratar de llegar a la mejor forma en lo que resta del torneo. Apuntando ya a la pretemporada, ¿no? Se viene un receso y bueno, ¿qué planteo tiene con respecto al equipo? ¿Piensa reforzar en caso de que lo necesite? No, seguro, refuerzo vamos a traer, los 2 que nos permiten, lo vamos a traer por el bien de todos, porque vos viste que si bien éramos un equipo largo, digamos, que teníamos buenos suplentes, todo, terminamos jugando con la mayoría de chicos por tema de lesiones, entonces es que necesitamos gente de experiencia, por ahí como yo dije al principio, poner a los chicos en esta circunstancia es darle una responsabilidad que por ahí lo lleve más al fracaso que al triunfo, ¿no? ¿La falta de gol un poquito está preocupando al equipo? Y seguramente, porque los últimos partidos no podemos convertir, estamos de mala racha y bueno, esto pasa,
Menos mal que pasa ahora, ¿no es cierto? Estamos prácticamente punteros todavía y tenemos muchas chances para clasificar. ¿Se va a reunir de nuevo con Enrique, con De Camilli para definir su situación? Sí, seguramente vamos a ver mañana si me llaman. Si no, bueno, yo sigo como de costumbre, ¿no? Mi trabajo. ¿En toda esta semana no tuvo contacto con ellos, Marcelo? Sí, hablé, pero como lo dije anteriormente, hablamos que estaba todo bien, pero bueno, hoy me desayuno con el periódico que está en duda mi continuidad, entonces bueno, vamos a ver qué me dicen. ¿Le van a cerrar mal San Francisco cuando tenga que entrenar? Y esperemos, porque el otro día hicimos viajes de placer, o sea, vinimos acá para no tenerlo ahí en el piso duro, lo llevamos a San Francisco, estaba cerrado. Bueno, son cosas que creo que son solucionables, esperemos que no sucedan más por el bien de todos, ¿no? ¿Bruno y Acuña siguen? Y eso creo que lo que van a intentar retenerlo, pero son los dos más difíciles. Sí, son los dos más difíciles porque a lo mejor tienen ofertas más importantes y por ahí decidan irse. No sé lo que le van a proponer acá, ofrecer, y bueno, si ellos decidirán qué es lo que más les conviene. ¿Y puestos a cubrir? Y vamos a ver un volante seguramente, central marca, y bueno, después inclinaremos por un media punta, vamos a ver. Estilo Bruno. Estilo Bruno. Sí, más o menos eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Cómo lo licencia el plantel? ¿Hasta qué fecha? Y vamos a seguir entrenando hasta el 18 y bueno, luego lo licenciamos y volveríamos el 3 del mes que viene, del 3 de enero, y ahí ya comenzaríamos la pretemporada. Arsenio, para el programa Jugando en el Aire, bueno, ¿por qué lo pierde Guaraní frente a Sarmiento? Y porque no fuimos efectivos y Sarmiento fue efectivo, tuvo una o dos y nos vacunaron, y nosotros a lo mejor tuvimos, insistimos mucho de afuera del área, no llegamos por ejemplo con pelotas en jugadas profundas, y bueno, buscamos el juego aéreo, que era, lo beneficiábamos los dos centrales altos que tienen ellos, y el arquero tuvo una gran tarea cortando muchos cambios. Creo que nos equivocamos el camino nada más.